Cómo la gente cultivaba más alimentos con menos herramientas, sin máquinas y sin apenas tiempo libre. Los agricultores medievales tenían vidas difíciles, pero de alguna manera sus cosechas seguían mejorando. Sin trucos modernos, sin atajos, solo métodos de la vieja escuela, que realmente funcionaron con su primer método. Rotación de cultivos. El truco más inteligente. Hacen menos y obtienen más. Los agricultores medievales descubrieron algo así como encontrar el control remoto del televisor para no tener que levantarse para cambiar de canal, excepto que este truco en realidad alimentaba a pueblos enteros. Los agricultores medievales dividían sus tierras en 2 o 3 campos separados en un campo. Plantaban trigo o centeno para hacer pan en otro campo. Plantaban frijoles o guisantes que devolvían nutrientes al suelo, y si tenían un tercer campo, lo dejaban vacío durante un año, el equivalente medieval de decirle a un campo: «Toma una siesta, pareces cansado». Al año siguiente rotaron todo. El campo de trigo se convierte en campo de frijoles. El campo de frijoles se convierte en un campo vacío. El campo vacío crece trigo. ¿Por qué funcionó esto? Diferentes plantas toman diferentes cosas del suelo. El campo vacío se recupera de forma natural. Los agricultores medievales sabían que a veces lo más productivo que se puede hacer es absolutamente nada. Una lección. Ojalá mi jefe aprendiera sobre las reuniones de personal este sistema de rotación. Tenía grandes beneficios. El suelo se mantenía saludable sin agregar mucho fertilizante. Las enfermedades de los cultivos no se podían acumular. Es como jugar a las sillas musicales con los insectos, excepto que cuando la música se detiene no. Encuentran un lugar para sentarse, se mueren de hambre. Los problemas de malezas disminuyen, es como asegurarse de que el alborotador del vecindario sigue mudándose de casa antes de que puedan establecer un reino adecuado. De caos se extiende el riesgo. El mal tiempo puede arruinar el trigo, pero ahorre los frijoles, y los agricultores cultivaban más alimentos mientras trabajaban menos. Los estudios muestran que la rotación de cultivos aumentó los rendimientos entre un 20 y un 30% hacia el año 1300. Este sistema era estándar en toda Europa. En Inglaterra lo llamaron el sistema de 3 campos, en Alemania y Francia. El sistema de 2 campos dejó que los europeos medievales discutieran sobre los métodos agrícolas como nosotros. Discutimos sobre qué servicio de transmisión tiene mejor muestra que esto. No solo era inteligente, sino que era esencial para sobrevivir con menos esfuerzo-trabajo. Pero la rotación de cultivos fue solo el comienzo. Estos no eran simplemente campesinos, cubiertos de tierra, eran innovadores agrícolas con botas embarradas, y su siguiente truco inteligente cambiaría la agricultura para siempre. La agricultura, en la época medieval, era un negocio agotador durante siglos. Los agricultores luchaban con arados de madera que apenas arañaban la superficie de la tierra. Estos arados débiles causaban tanto impacto en la dura tierra europea como un cuchillo de mantequilla tratando de cortar una estaca congelada. El viejo arado de madera era solo un palo puntiagudo que arrastraba el suelo. Estas herramientas primitivas estaban bien para la arena clara suelos del Mediterráneo, pero completamente inútil en los suelos pesados y ricos en arcilla del norte de Europa. Pero alrededor del siglo XII ocurrió una revolución. El arado de vertedera, quizás la herramienta más importante en la historia agrícola medieval, lo que hizo que este nuevo arado fuera especial. 3 partes clave trabajando juntas. El cúlter, un cuchillo vertical que cortaba el suelo. Volteó la tierra por primera vez. Los agricultores pudieron remover la tierra adecuadamente, enterrando malezas y material vegetal viejo que se pudriría y alimentaría la siguiente cosecha. A diferencia de las actualizaciones tecnológicas modernas que requieren comprar nuevos cargadores y aprender nuevas contraseñas, esta actualización en realidad simplificó la vida en los suelos pesados del norte de Europa. Una vez que una maldición se convirtió en una bendición, el arado de vertedera funcionó especialmente bien en suelos densos y húmedos, precisamente del tipo que se encuentra en Inglaterra, Francia y Alemania. Los viejos
Arados a menudo necesitaban de 6 a 8 bueyes para arrastrarlos a través de suelos duros. La nueva vertedera. Arados de solo 2 a 4 animales podían hacer el trabajo, lo que representa una reducción del 50% en la fuerza animal. Menos bueyes significaba menos tierra dedicada al cultivo de alimentos para los animales y más tierra para cultivar alimentos para las personas. Los agricultores medievales finalmente podían dejar de ser niñeros profesionales de bueyes y centrarse en la agricultura real. Los estudios muestran que los arados de vertedera podían preparar los campos en aproximadamente la mitad del tiempo que los modelos anteriores. Los herreros, para crear un buen arado, costarían varios meses de los ingresos de un agricultor. Muchas aldeas utilizaron sus recursos para comprar un arado que todos compartían. Esta cooperación condujo a comunidades agrícolas más organizadas donde la gente tenía que trabajar en conjunto. El arado de vertedera se extendió por Europa entre 900 y 1200, transformando no solo la agricultura, sino sociedades enteras. Las poblaciones del norte de Europa crecieron a medida que aumentó la producción de alimentos. Todo gracias a una mejor manera de cortar la tierra. Estas mejoras agrícolas fueron impresionantes, pero los agricultores medievales sabían algo aún más importante que las buenas herramientas. Los agricultores medievales no sabían. Operan como vaqueros solitarios que intentan cultivar alimentos por su cuenta. Todo su sistema agrícola se construyó en torno al trabajo en equipo y recursos compartidos. La mayoría de las aldeas medievales organizaron sus tierras de cultivo en lo que llamaron el sistema de campo abierto, en lugar de que cada familia tuviera una gran granja con cercas alrededor. Las tierras de cultivo de la aldea se dividieron en grandes campos abiertos y cada familia cultivaba varias franjas estrechas de tierra esparcidas por estos campos. A primera vista, esto parece un sistema terrible. Si tu escuela te asignaba diferentes pupitres y diferentes aulas para cada materia, y tenías que correr alrededor del edificio todo el día, no era exactamente eficiente, pero este arreglo extraño tenía algunos beneficios geniales. Primero, significaba que cada familia obtenía una buena tierra y otra no tan buena con franjas repartidas por los campos. Ninguna familia se quedaba atrapada con toda la mala tierra. Segundo, obligaba a todos a cultivar juntos en el mismo horario, cuando tus franjas estaban rodeadas por las franjas de tus vecinos. Todos tenías que arar, plantar y cosechar aproximadamente al mismo tiempo. La presión medieval de grupo en su máxima expresión. Oh, no estás plantando tu cebada. Pero todos los demás comenzaron ayer simplemente diciendo que esta coordinación significaba que las personas podían ayudarse entre sí durante las horas punta y ayudarse entre sí, araron y cosecharon. Fueron eventos comunitarios. Pocas familias tenían suficientes bueyes para tirar del arado por sí mismas, por lo que sacaron a sus animales. Los registros de la Inglaterra medieval muestran que en algunas aldeas más del 75% de los agricultores poseían solo un buey, o ninguno sin compartir. No podrían haber arado en absoluto. Las herramientas también se compartían, porque si cada familia tuviera un arado, cuando solo se usaba unas pocas semanas al año. En lugar de eso, construían juntos el mejor arado que podían permitirse y se turnaban para usarlo. Este trabajo en equipo se extendía más allá de simplemente compartir herramientas. Los agricultores medievales se ayudaban a cosechar los cultivos de los demás durante las épocas de mayor actividad. Los estudios de los registros antiguos muestran que durante las semanas de cosecha, los agricultores podían pasar 3 días trabajando en sus propias franjas y 3 días ayudando a otros. Incluso a veces se compartía la comida misma. Muchas aldeas mantenían un almacén de granos comunitario para ayudar a las familias que tenían una mala cosecha. Si sus cosechas fallaban un año, se podía pedir prestado grano y devolverlo. Después de su próxima cosecha exitosa, el sistema de riesgo compartido y recompensa compartida significaba que las aldeas medievales eran notablemente resistentes. Una granja unifamiliar podría arruinarse por una mala temporada, pero una aldea trabajando en conjunto podría absorber la pérdida y mantener a todos alimentados.
Es exactamente lo opuesto a la agricultura moderna, donde un solo agricultor podría tener miles de acres para él solo. Se incendia. Toda esta cooperación no solo hizo que la agricultura fuera más fácil, sino que construyó comunidades más fuertes. Las aldeas desarrollaron costumbres y celebraciones complejas en torno a su calendario agrícola, por supuesto. Todo este trabajo en equipo no se trataba solo de ser amigables. Los agricultores medievales tenían otro truco inteligente bajo sus sucias mangas. Los insectos, las plagas y las enfermedades de las plantas siempre han sido la pesadilla de los agricultores. Hoy en día, rociamos productos químicos para mantener alejadas a las plagas, pero ¿qué hacían los agricultores medievales sin pesticidas modernos? Recurrieron a la naturaleza misma en busca de soluciones para crear sistemas inteligentes que mantenían las plagas bajo control sin ninguna tecnología complicada. Comencemos con su arma secreta, los pollos. Los granjeros medievales dejaban que sus pollos vagaran libremente por los campos antes de plantar y después de la cosecha. Estos ayudantes de granja emplumados devoraban con entusiasmo laras de insectos y semillas de malezas mientras escarbaban la tierra. Un solo pollo puede comer aproximadamente 700 insectos en un día. Una pequeña bandada de 10 pollos podría eliminar más de 7.000 insectos diariamente. Eso es un mejor control de plagas que un exterminador medieval con los pollos con sombrero elegante. No eran los únicos compañeros de aves de corral. Los patos se utilizaban para manejar babosas y caracoles, mientras que los gansos eran excelentes para deshiervar, ya que comían las malas hierbas jóvenes y dejaban la mayoría de las plantas de cultivo solas durante el resto de la temporada de crecimiento. Los monjes plantaban hileras de ajos y cebollas alrededor de sus parcelas de jardín, creando un campo de fuerza maloliente que muchas plagas no cruzarían. Las flores no eran solo para la apariencia. Los agricultores medievales plantaban maravillas, lavanda y otras plantas con flores que atraían insectos beneficiosos, los depredadores naturales de las plagas destructoras de cultivos. Las mariquitas con alas de encaje y avispas depredadoras cazaban pulgones y orugas que atacaban los cultivos. Los campos día y noche, sin pedir una sola moneda como pago, solo unas pocas flores para llamar hogar, incluso el sistema de rotación de cultivos, ayudó a combatir las plagas al cambiar lo que se plantaba en cada campo. Cada año los agricultores impidieron que las poblaciones de plagas se acumularan. Un escarabajo al que le gusta comer frijoles no puede sobrevivir muy bien en un campo de trigo en los huertos. Los agricultores medievales usaban diversas plantaciones mezclando diferentes cultivos. En lugar de cultivar un tipo en hileras ordenadas, esta diversidad ralentizó la propagación de plagas que apuntaban a plantas específicas para el almacenamiento, plagas que atacaban los granos. Cosechados agricultores medievales, mezclados su grano con cenizas de fuegos de hogar. La ceniza fina entraría en los orificios respiratorios de los gorgojos y otras plagas de almacenamiento, asfixiándolos sin dañar el grano. ¿Qué tan efectivos fueron estos métodos naturales? Los registros sugieren que las pérdidas de plagas podrían haber sido alrededor del 15 al 20% de los cultivos. No mucho peor que lo que experimentan los agricultores modernos, incluso con pesticidas químicos. Estos métodos no eran perfectos, por supuesto. Todavía hubo brotes de plagas y pérdidas de cultivos. Pero considerando que los agricultores medievales tenían que hacerlo, resuelva todo esto mediante prueba y error, sin tutoriales de YouTube ni repelente de insectos. Su éxito es realmente impresionante. Todas estas estrategias de manejo de plagas ayudaron a los agricultores medievales a proteger sus preciosos cultivos, pero a veces la batalla más grande no fue contra los insectos. Si alguna vez arrancaste las malas hierbas de un jardín, sabes que ocupa un lugar bastante bajo en la lista de actividades divertidas para los agricultores medievales. Las malas hierbas eran un enemigo constante que podía asfixiar los cultivos y robar nutrientes del suelo sin herbicidas ni equipos sofisticados. ¿Cómo lograron evitar que sus campos se convirtieran en junglas de malezas?
estrategias para reducir el tiempo de deshierve y salvar sus espaldas de horas interminables, de doblar y tirar primero. Los agricultores medievales usaron plantaciones de alta densidad, a diferencia de las granjas modernas donde los cultivos a menudo se plantan en hileras muy espaciadas. Los agricultores medievales empacaron sus plantas de cultivo muy juntas. Este enfoque abarrotado significó que llegara menos luz solar al suelo, lo que impidió que muchas malezas comenzaran. Es como tratar de montar una carpa en un festival de música, lleno si ya se ocupa todo el espacio. Simplemente no podían intervenir cuando los agricultores medievales necesitaban desmalezar. No esperaron hasta que las malezas fueran altas y bien establecidas, usando una manguera de mango corto, llamada handmatix, rozaban justo debajo de la superficie del suelo, cortando plántulas de malezas antes de que pudieran establecer raíces fuertes. El momento era crucial. Los estudios muestran períodos de deshierve dedicados, programados aproximadamente de 3 a 4 semanas después de la siembra, exactamente cuando la mayoría de las semillas de malezas acababan de brotar, pero antes de que pudieran echar raíces profundas, golpeando las malezas en esta etapa vulnerable. Los agricultores podían limpiar un campo en aproximadamente un tercio del tiempo que tardarían. Los agricultores medievales desarrollaron una herramienta especializada llamada gancho para desmalezar. Era una pequeña hoja afilada unida a un mango largo que permitía al granjero alcanzar entre las plantas de grano y cortar las malas hierbas sin agacharse. SE consideraba una reliquia familiar significativa. Otra estrategia era arar con cuidado. Después de la cosecha, los campos se ararían inmediatamente para enterrar las semillas de malezas que hubieran caído a la superficie, enterrando estas semillas demasiado profundo para germinar. Los agricultores impedían la siguiente generación de malezas antes de que pudieran comenzar. Los agricultores medievales también usaban lo que ahora llamamos técnicas de semillero obsoletas. Preparaban un campo para plantar, pero luego esperaban 1 o 2 semanas para que las malezas brotaran y luego las quitaban antes de plantar su cosecha real para los huertos. Capas de hojas de paja e incluso los desechos de lana se esparcieron entre las plantas para bloquear el crecimiento de las malezas cuando todo lo demás falló. Las comunidades medievales recurrieron al trabajo en equipo. Los registros de las aldeas describen los días de deshierve en los que todos trabajaban juntos para limpiar los campos. Un campo que a un solo agricultor le tomaría 1 semana para desmalezar podría ser limpiado por la aldea en un solo día. Los agricultores medievales no ganaron todas las batallas contra las malas hierbas. Si fuera posible viajar en el tiempo, se podría identificar a un granjero medieval por su espalda notablemente fuerte y sus manos callosas. Evidencia de la guerra contra las malas hierbas que libraron durante toda su vida. Mientras que estos trucos de desmalezado ayudan a cultivar más alimentos con menos trabajo. Los agricultores medievales aún enfrentaban un desafío aún mayor. El clima siempre ha sido el gran comodín de la agricultura. Sistemas de riego y seguros de cosechas. Los agricultores medievales no tenían ninguno de estos lujos. Entonces, ¿cómo protegían sus cultivos cuando la madre naturaleza no estaba de buen humor? Múltiples cultivos aseguraron que algo siempre sobreviviría. El centeno y la cebada, por ejemplo, pueden soportar condiciones frías y húmedas que matarían el trigo. Los frijoles y los guisantes pueden sobrevivir a la sequía mejor que muchos granos. Es como ir a una fiesta en la que no estás seguro de la comida. Trae un plato que sabes que te gusta, uno que probablemente todos disfrutarán, y una cosa experimental. Extraña, de esa manera no pasarás hambre, pase lo que pase. Los agricultores medievales también plantaron el mismo cultivo en diferentes lugares. Un campo de trigo en un área baja podría inundarse en un año lluvioso, pero el trigo plantado en una ladera sobrevivió. Los registros muestran que los agricultores a menudo plantaban el mismo grano en 3 o 4 lugares diferentes alrededor de la aldea, cada uno con condiciones ligeramente diferentes. También dominaban el arte de calcular el tiempo. No plantaban todos sus cultivos a la vez,
sino que escalonaban su siembra durante varias semanas. Si una helada tardía acababa con las primeras plantaciones, las últimas sobrevivirían. Los estudios de registros agrícolas medievales sugieren que incluso en años con un clima terrible, los agricultores generalmente cosechaban al menos entre el 30 y el 40% de un cultivo normal suficiente para evitar el hambre. Si tenían cuidado con el manejo del agua, era otro truco agrícola medieval. Los agricultores cavaron redes de zanjas para drenar el exceso de agua de sus campos durante los períodos húmedos. En áreas propensas a inundaciones, crearon campos elevados amontonando tierra en plataformas de cultivo, elevadas rodeadas de zanjas de drenaje para los períodos secos. Algunas comunidades agrícolas medievales inteligentes construyeron sistemas de praderas de agua que desviaban temporalmente los arroyos para inundar los campos de manera controlada. Los agricultores medievales también se convirtieron en expertos en leer señales naturales que predecían el clima. No tenían imágenes satelitales ni modelos de computadora, pero sí tenían generaciones de observaciones a partir de las cuales observaron patrones de nubes, comportamientos de animales y signos de plantas que insinuaban cambios climáticos venideros. Un cielo rojo en la noche podría significar buen tiempo mañana, mientras que las vacas tumbadas en el campo podrían indicar que se acercaba la lluvia. No era el canal meteorológico, pero era mejor que nada. A pesar de todas estas estrategias inteligentes, los agricultores medievales todavía perdían cosechas debido al clima. Los registros históricos sugieren que se produjeron pérdidas significativas de cosechas. Ocurría aproximadamente una vez cada 5 años. En promedio, las hambrunas severas ocurrían aproximadamente una vez por generación. Debido a varios años de clima terrible seguidos, la diferencia entre supervivencia y hambruna a menudo se reducía a qué tan bien se preparaba la comunidad para los malos tiempos. Los agricultores medievales sabían que a veces se gana, a veces se pierde y a veces llueve ranas. Su próxima innovación inteligente resultaría tan importante como cultivar los alimentos en primer lugar. Congeladores o métodos de enlatado modernos, ¿cómo evitaban los medievales que sus cosechas, obtenidas con tanto esfuerzo, se estropearan? Los tubérculos, como los nabos, las zanahorias y las remolachas, se almacenaban en pozos subterráneos llamados abrazaderas. Estos pozos se cavaban entre 2 y 3 pies de profundidad. Se recubrían con paja para aislarlos, se llenaban con vegetales y luego se cubrían con más paja y tierra. Algunos incluían un pequeño conducto de aire hecho con haces de paja para evitar el moho. El suelo mantenía una temperatura constante de aproximadamente 45 degrees. No era lo suficientemente frío para el helado, pero perfecto para los tubérculos. Era básicamente un refrigerador de tierra antes de que los refrigeradores estuvieran fríos o fríos. Independientemente de las excavaciones arqueológicas que hayan descubierto, cientos de estos pozos de almacenamiento preparados adecuadamente podían mantener las raíces comestibles por hasta 6 meses, lo que significaba que los nabos cosechados en octubre todavía podían ser buenos para comer en marzo. Los granos necesitaban permanecer secos. Por encima de todo, los agricultores medievales construyeron edificios de almacenamiento especiales con pisos elevados que permitían que el aire circulara debajo. El más común era el granero, un pequeño edificio levantado sobre pilares de piedra en forma de hongo que impedía que las ratas treparan. Hasta llegar al grano dentro de los graneros, el grano a menudo se almacenaba todavía en el tallo o en su cáscara para protección adicional. Los registros muestran que el grano podía seguir siendo comestible durante 2 a 3 años cuando se almacenaba de esta manera, un seguro crucial contra múltiples malas cosechas. La carne y los lácteos presentaban quizás los mayores desafíos de almacenamiento. La sal era la superestrella de la preservación medieval que extraía la humedad de los alimentos e imposibilitaba que la mayoría de las bacterias sobrevivieran. Cerdo, carne de res y pescado se frotaban con sal y empacada en capas dentro de barriles o recipientes de arcilla.
La sal era tan valiosa para la conservación de los alimentos que a algunas personas se les pagaba en parte con sal, de donde proviene la palabra salario, así es. Las personas literalmente valían la pena fumar sal. Fumar era otro método clave. La carne y el pescado se colgaban en ahumadores especiales, donde un fuego bajo creaba un humo frío que secaba lentamente los alimentos mientras agregaba compuestos conservantes. La combinación de salazón y ahumado podía mantener la carne comestible durante meses o incluso años. Se convertía en queso cubierto con cera o tela protectora y se almacenaba en celdas frías para que envejecieran durante meses. Las verduras a menudo se conservaban mediante fermentación, el mismo proceso que nos da hoy el chucrut. El repollo, los nabos y otras verduras se cortaban en rodajas finas, se envasaban con sal en barriles y se dejaban fermentar, proporcionando vitaminas cruciales durante los meses de invierno. El aspecto más notable de estos métodos de almacenamiento es que no requerían tecnología avanzada, solo observación cuidadosa y conocimiento transmitido. A lo largo de generaciones, utilizando estas técnicas, una cosecha exitosa podría alimentar a una comunidad no solo durante una temporada, sino potencialmente durante años. Todos estos enfoques inteligentes de cultivo y almacenamiento de alimentos explican cómo las aldeas medievales lograron sobrevivir e incluso prosperar a pesar de todos los desafíos que enfrentaron. Sus métodos fueron sostenibles, eficientes y notablemente efectivos dadas las tecnologías disponibles.